Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy toca cartonaje y vamos a hacer una estructura, un organizador para guardar estas cajitas de plástico. Si queréis ver cómo lo hago, acompañarme, que empezamos. Como veis, yo aquí ya tengo todas las piezas que necesitamos cortadas y estoy utilizando cartón de doble canal, de caja de embalar. El grosor de mi cartón es de medio centímetro. Y las medidas que yo os voy a dar están adaptadas a esta cajita, que mide en la parte más ancha 23 centímetros. De profundo, siempre midiendo desde la parte más ancha, porque como veis esta tiene curvita, mide 18,5 centímetros y de alto mide 4 centímetros. Si vuestras cajitas son de distinto tamaño, evidentemente tendréis que adaptar las medidas que yo os voy a dar. Pero ahora cuando tengamos montada la caja, os daré las medidas de unos cajoncitos por si no queréis guardar este tipo de cajas o no tenéis este tipo de cajas. Que también os sirva esta estructura para hacer una cajonera toda con cartón. Las medidas que tenéis que cortar son las siguientes. 2 piezas de 25 por 19,5. Serán la base y la parte alta de la estructura. 2 piezas de 31 por 20 centímetros, que serán los laterales. Una pieza de 31 por 25 centímetros. Esta será la trasera. Y 5 piezas iguales de 25 por 19,5. Y estos serán los divisores. La decoración de esta estructura va a ir en cartulina y en tela. Yo voy a utilizar este tipo de tela que es como plastificada. Es muy similar a los manteles que son de tela pero llevan una capita plastificada, pero no son de plástico, que hace que repelen las manchas. Bueno, pues este material es exactamente igual. Y como veis, voy a utilizar cartulina en color marrón y este diseño de tela que me parece precioso, que son todo letras, como muy vintage. Y antes de montar las piezas vamos a forrar el interior y lo voy a hacer con la cartulina marrón. La primera que vamos a forrar va a ser la trasera y solamente la forraré por uno de los lados, utilizando cola blanca. Aplicamos una capa que vamos a extender, sobre todo nos vamos a asegurar que los bordes estén bien de cola. Vamos presionando para que se pegue bien y dejaremos secar. Una vez esté seco, cortaremos el sobrante. Las siguientes 2 piezas, los laterales, que forraremos por uno de los lados, pero dejaremos una pestaña para uno de los bordes largos. Y por último, los 5 divisores, que estos sí que los forraremos por los 2 lados. Ya está seca la cola y ahora vamos a ir cortando los sobrantes. Para la base, forramos solamente por un lado, como ya os he dicho, y cortamos el sobrante de los 4 lados. Para los laterales, los 2 laterales los vamos a hacer igual. Forramos por un lado y cortamos el sobrante de los 2 lados cortos y uno de los largos. Y aquí dejamos una pestaña de 3 centímetros, que ahora doblaremos hacia adentro. Así cortaremos los 2 laterales. Para la base y la parte alta de nuestro organizador, igual que los laterales. Forramos por uno de los lados, retiramos el sobrante justo al filo del cartón de 3 lados y en uno de los largos dejamos la pestañita de 3 centímetros. Y ahora pasamos a los divisores. Estos ya se forran de manera diferente. Ya veis que uno de los lados ya está forrado. Pues aquí tenemos que retirarle el sobrante de 3 de los lados. Vamos a este punto y ahora vamos a forrar este lateral. Pero antes vamos a hacerle las dobleces para ayudar que la cartulina doble bien por el filo del cartón. Un cordoncito de cola blanca por el borde y en todo el lateral del cartón. Y ahora ya volvemos a cortar el sobrante. Los divisores, una vez ya tenemos todos pegados, como tiene cola por un lado y por otro, los vamos a dejar secar con peso encima. Y así nos aseguramos de que por la humedad no se nos comben.
Mientras se nos secan los divisores, vamos a ir pegando las pestañas que dejamos en el resto de piezas. Antes de montar la estructura, mientras los divisores se nos van secando, vamos a hacerle unas marcas en la trasera y en los dos laterales para ayudarnos después a pegar los divisores. Vamos a hacerle unas marcas en los lados cortos, en la parte de abajo y en la parte de arriba, a medio centímetro, porque ahí es donde vamos a pegar las otras piezas. El hueco que nos queda a mí me mide 30 centímetros. Como yo quiero hacer 6 divisores, voy a tener que hacer las marcas cada 5 centímetros. Ponemos nuestra regla en su sitio y marcamos a 5, a 10, a 15, a 20 y a 25. Huecos de 5 centímetros. Y aquí hago lo mismo. Y trazamos unas líneas, pero sin marcar mucho el lápiz para que después no se nos vea. Y lo mismo haremos con los dos laterales. Vamos a comenzar a montar la estructura. Y las dos primeras piezas que tenéis que coger es la trasera y la base. La trasera, las líneas que habéis hecho que queden en horizontal. Y la base, el canto que hemos forrado, ese irá hacia el frontal de la estructura. Pues vamos a poner silicona caliente en este borde de aquí. Podéis utilizar el adhesivo que queráis. Yo estoy utilizando silicona caliente porque es mucho más rápido. Apoyamos la base y hacemos coincidir una de las esquinas para que quede enrasado todos los lados. Y lo sujetamos hasta que la silicona enfríe. Siguiente pieza, uno de los laterales. Lo mismo, el canto que tiene forrado hacia la parte frontal. Y vamos a ir por partes. Voy a poner primero la silicona caliente en la base. No lo hago toda la vez porque la silicona caliente enfría muy rápido. Entonces, para que nos dé tiempo a ajustar las marcas de los divisores que hemos hecho, vamos a ir primero en la base y después le pondremos silicona caliente aquí. Si utilizáis cola blanca o silicona líquida, podéis hacerlo toda la vez porque nos da tiempo a ajustar la pieza. Las siguientes piezas van a ser los divisores y aquí vamos a tener que ir con cuidadito guiándonos de las líneas que hemos marcado. Tenéis que pegar los divisores a partir de la línea hacia abajo, enrasadito a esta línea por la parte de arriba del divisor. Y vamos pegando los 5 divisores. Si habéis llegado a este vídeo por casualidad, os gusta lo que estáis viendo y no me conocéis, os invito a que suscribáis al canal y activéis la campanita para que os avisemos con cada idea nueva y así no os perderéis ninguna. Y si ya estáis suscritos, pues muchísimas gracias. Ya están pegados los divisores y la siguiente pieza que vamos a pegar va a ser la parte de arriba de la estructura, de la misma manera que hemos pegado los divisores. Y ya por último, la pieza que nos queda es el lateral. Y este sí que lo voy a pegar con cola blanca para que me vaya dando tiempo a ir ajustando los divisores en las líneas que hicimos. Pues ya tenemos la estructura formada. Es que es grandecita y no sé cómo ponerla para que la veáis bien. Pero bueno, como os dije al principio, si vosotros no la queréis utilizar para estas cajitas de plástico, porque no las tenéis o porque preferís hacer vuestros cajoncitos, pues las medidas que tenéis que tomar son las del hueco. Y quitarle 1 centímetro a la parte larga, medio centímetro a la parte alta, y lo profundo también restarle medio centímetro. Así que las medidas que tenéis que hacer para vuestro cajón es, si el hueco interior de aquí a aquí mide 25 centímetros, el ancho de vuestro cajón como máximo tiene que medir 24 centímetros. De alto 4 centímetros y de profundo
19 centímetros. Para cubrir los cantos del exterior, yo sigo con la misma cartulina y tenemos que cortar tiras de un ancho de 4 centímetros. El largo lo iremos adaptando dependiendo del lateral y las doblaremos por la mitad. Colocamos nuestra tira y tomamos la medida y cortamos. Así iremos haciendo con todos los laterales y los vamos a ir pegando con cola blanca. Pues ya he terminado de forrar con la cartulina todas las esquinas, la base también la he forrado y la parte de atrás, la trasera, que no se va a ver, también. Yo he utilizado 4 pliegos de los grandes de cartulina. Es cartulina escolar normal. Los pliegos creo que miden 50 por 60 centímetros, más o menos. No sé exactamente la medida que tienen, pero he utilizado 4. Y para la trasera ya no me quedaba una pieza que me cubriese toda la trasera. Así es que he cortado 2, las he unido por aquí y ya está lista la parte de la base y la trasera. Ahora, los 3 laterales que quedan es lo que voy a forrar con la tela. Yo aquí ya tengo las piezas cortadas, una para la parte de arriba y otra para cada lateral. Tenemos que medir el largo y el ancho de cada lateral y a esas medidas le restáis medio centímetro. Y así cuando las coloquemos en su sitio nos quedarán estos bordecitos que se verá la cartulina de abajo. Lo que también le he hecho, y esto es opcional, si queréis lo hacéis y si no nada, porque esta tela no se deshilacha al estar plastificada, le he hecho un zigzag todo alrededor a las 3 piezas. Y a estas 2 más grandes, que son para los laterales, con restitos de tela, les he hecho un par de bolsillos que también se le he cosido con un zigzag. ¿Veis? Está cosido antes de pegar. Pues ahora ya colocamos la cola y la extendemos y pegamos cada pieza en su lugar. Y ya para terminar con la decoración, las cajitas no es que sean muy bonitas, que digamos. Así que, como yo tampoco les quiero hacer mucho, lo que he hecho ha sido con la misma tela que he forrado la estructura, he cortado trocitos para pegárselos por la parte de dentro, por aquí. Y así decorarlas un poquito. Con silicona líquida, que pega bastante bien sobre el plástico y es transparente. Luego no se nota. Colocamos en 3 lados, en el lado de abajo no va a ser necesario, si nos pasamos de silicona retiramos un poquito el exceso y lo pegamos. Y así es como ha quedado, con mucha capacidad y con muy poquitos materiales, y aprovechando hasta los laterales para colocarle unos pequeños bolsillos y guardar más herramientas. Si os gusta esta idea, como siempre, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.